A continuación tenemos a la doctora María Constanza Ballesteros. Ella tiene un doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, donde también es magíster en Derechos Fundamentales. Está especializada en Derecho Público de la Universidad Externado y tiene un pregrado en Derecho en la Universidad Santo Tomás, donde también es docente e investigadora. Doctora, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para mis compañeras con quienes estamos compartiendo este espacio. Para mí es un gusto estar con la doctora María José, quien fue mi profesora en España, también para la doctora María Cristina, para Mónica, para Juana, para Mariana. Un saludo muy especial. Eh, Y también extiendo un agradecimiento a Fabián como líder de este encuentro. Yo quiero decirles que me siento muy cómoda, incluso me he sentido emocionada de compartir con este espacio con mujeres, me siento incluso segura, pero sí tenemos que empezar a pensar que si los hombres no se involucran en estos espacios, las cosas nunca van a cambiar. Si solamente las mujeres seguimos hablando de género, definitivamente pues el cambio no va a ser total. Ya mis compañeras que me han precedido en el uso de la palabra han señalado la estructura patriarcal en la que nosotros nos hemos desarrollado, nos hemos educado y seguimos viviendo, ¿no? Esta estructura patriarcal afecta de manera detallada, de manera precisa la educación. Yo diría que incluso la contamina constantemente. Y esa estructura patriarcal asigna a los hombres y a las mujeres unos roles y unos estereotipos. Esa asignación de roles y estereotipos evidentemente conceden una serie de privilegios a los hombres y dan unas desventajas y desigualdades en relación con las mujeres. Desafortunadamente esas desigualdades nosotras las hemos normalizado y ahí está el problema. Esa normalización, esa falta de crítica en cada una de las situaciones. Yo soy docente en la Facultad de Derecho en pregrado, Derechos Humanos, y cuando recibo un curso nuevo, en el momento de la presentación, la introducción, lo primero que hago es preguntarle a mis alumnos y a mis alumnas. Les digo, evidentemente ustedes se desenvuelven en una estructura difícil, incluso agresiva. ¿Quién me quiere contar si algún momento ha sido discriminado, discriminada por cualquier situación, por cualquier tipo de cualquier origen, cualquier factor de discriminación? Y en ese momento hay un silencio absoluto. Mis alumnos y mis alumnas, todos son maravillosos, vienen en un mundo fenomenal, que no han sufrido afortunadamente ningún tipo de discriminación. Entonces yo empiezo a contar mis discriminaciones, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, cuándo me han discriminado. Y evidentemente eso hace que las personas empiecen a hablar, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Evidentemente que hay una normalización de la situación. No me había dado cuenta, profe, eso está mal, eso es incorrecto, siempre ha sido así, en mi casa, en mi familia. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y desafortunadamente, desde esa normalización que tenemos de las desigualdades, especialmente entre hombres y mujeres, pues ni el cine ni la literatura son ajenos a esas condiciones. Por lo tanto, es importante seguir luchando contra esos comportamientos misóginos y esos comportamientos discriminatorios. En relación concretamente con el cine, yo digamos que tengo diferentes miradas. Es necesario señalar que, como lo afirma el profesor Octavio Salazar Benítez, el español, que trabaja también y de manera concreta el derecho a la igualdad, que pues el cine es un espacio fuertemente masculinizado y que desde ese punto de vista genera unos espacios amigables para los hombres y devalúa el trabajo de las mujeres.
desde ese punto de vista, pues la lectura es, ¿qué vamos a analizar? ¿El trabajo detrás de cámaras o el trabajo ante las cámaras? Detrás de cámaras tenemos que tener en cuenta muchísimas implicaciones, por ejemplo, las directoras de cine, las guionistas, personas que están evidentemente desarrollando un trabajo detrás de cámaras y que allí también se evidencian muchas discriminaciones, ¿no? ¿Cuántas mujeres reconocemos nosotras como directoras de cine, por ejemplo? Es una pregunta difícil, tenemos concretamente conocimiento porque, por ejemplo, en Colombia es muy escaso el apoyo al cine y más cuando es elaborado o desarrollado por una mujer. En ese sentido, por ejemplo, en Colombia tenemos a personas importantes como Ángela Osorio, Natalia Santa y Daniela Abad, que han desarrollado ese trabajo de dirección importante desde las dificultades que representa desarrollar cine en Colombia. Solamente por mencionar, es importante señalar que en los premios Oscar, los premios de la Academia, solo hasta 1977 aparece como nominada una mujer como directora de cine. Y después del 77 vuelve a aparecer una mujer nominada hasta 1994. Entonces, fíjense cómo pareciera que las mujeres son invisibles en el campo de la dirección. La otra posición también es importante. ¿Qué pasa con las actrices, no? Bueno, ahí hay un sinnúmero de situaciones que hay que tener en cuenta, pero definitivamente todos los indicadores llevan a concluir que hay una discriminación salarial en relación con lo que gana un actor prestigioso y en lo que recibe una mujer prestigiosa, ¿no? Hablo de prestigiosa en que se desempeña muy bien en su campo profesional. Pero también es necesario tener en cuenta que a las mujeres no solamente les exigimos ser competentes y ser capaces desde su desarrollo profesional, también les toca permanecer guapas y maravillosas, regias, su imagen toda la vida, y además se someten a esa agresiva y permanente sexualización de su cuerpo. Las mujeres en el cine tienen que ser muy lindas, maravillosas, pero además deben ser sexys. Y pues la edad pasa factura para estar siempre siendo sexy. Entonces hay un momento en que las mujeres dejan de ser contratadas simplemente porque superan determinado límite de edad. Eso es discriminación, porque ya estamos primando otros factores diferentes a las capacidades y a las competencias que en principio deberíamos exigir. Bueno, y yo no voy acá a entrar en detalles, solamente lo quiero mencionar porque me parece que es importante la instrumentalización que hace el cuerpo de la mujer en relación con el cine porno. Esto ya es exagerado, tanto que ha surgido unas alternativas específicas para que no se evidencie esa discriminación, digamos, desde el punto de vista de la pornografía. Yo tengo 2 hijos que son menores de edad y recuerdo de manera muy especial un programa, no es una película concreta de cine, sino es una serie que dan, creo que todavía la dan, se llama La Doctora Juguetes. ¿Por qué resalto La Doctora Juguetes? Es una producción de Disney. La Doctora Juguetes es una niña tal vez de, 5 o 6 años, que juega permanentemente a que ella es médica. Está repitiendo lo que ve en su hogar porque su mamá es médica. Y mágicamente, pues la doctora le salva la vida a sus juguetes que se enferman y tienen accidentes. Entonces ella juega a que es la sanadora de sus juguetes. Ya asumir el papel de médica desde el punto de vista de esta producción infantil o para niños es maravilloso. Pero yo quiero llamar la atención en lo que yo veía como espectadora con mi hija, detrás, como segundo plano de esta producción.
la doctora juguetes, la niña está jugando y detrás aparece el padre de la doctora cocinando, moviéndose, preparando la mesa, llega la mamá de trabajar, que es una doctora, llega con su bata, se evidencia que es una médica, y me encanta porque hay se invierten los roles que nosotros estamos acostumbrados a manejar, y además porque es una serie que está dirigida a público infantil. Entonces yo creo que también desde nuestro ejercicio debemos resaltar esas producciones que de alguna manera involucran la igualdad de género desde lo mínimo. A mí me llama la atención esto porque es que es muy difícil encontrar una producción infantil que no repita y no reproduzca los roles y los estereotipos a los que estamos acostumbrados. También en el cine es importante destacar la utilización del test de Bechdel. No sé si alguna de mis compañeras lo conoce. El test de Bechdel es una herramienta de medición para determinar el papel de la mujer o la representación de la mujer en una película concreta. Como lo digo, es una herramienta, no tiene nada de resultados científicos, pero es una herramienta válida porque ha arrojado importantes resultados. ¿En qué consiste el test de Bechdel? Básicamente hay que analizar la película bajo 3 características o bajo 3 fundamentos. El primero es que en la película aparezcan por lo menos 2 mujeres con nombre identificado. No la vecina, la profesora, la mamá, la tía, no, con nombre identificado. Yo pensaba en esto cuando la profesora me hacía referencia a la película de Thelma y Louise. Esta película supera con creces el test de Bechdel. Entonces, primero, que haya 2 mujeres que estén presentes en la película y que estén identificadas plenamente. Además, el segundo factor que hay que tener en cuenta es que esas 2 mujeres tengan un diálogo concreto. Además de estar identificadas, estén en un diálogo, obviamente compartiendo una escena, por lo menos una escena. Y la tercera característica es que el diálogo que ellas mantengan no tenga nada que ver con hombres. No se haga referencia a hombres. Pueden hablar de cualquier cosa menos de hombres. Como les digo, es un test muy sencillo, pero fíjense que los análisis que se han aplicado han arrojado que desafortunadamente solamente el 40% de las películas de Hollywood superan el test de Bechdel. Nosotros no evidenciamos eso cuando vamos o cuando vemos una película en Netflix, no lo evidenciamos. Nos parece maravillosa, genial la película, pero no vemos en realidad la presencia femenina. Imagínense que haya 2 mujeres con nombre y apellido identificado, eso no lo valoramos. Así que pues la invitación es que todos estemos muy pendientes de estas 3 categorías. Además también, adicionalmente al test de Bechdel, hay estudios que analizan el nivel de intervención de las mujeres en diálogos en relación con los hombres. Y la conclusión desalentadora es que las mujeres intervienen un 20% en las películas frente a un 80% de los hombres. Entonces, lo que yo les decía, nosotros no visibilizamos eso en una película, esas diferencias del 80 sobre el 20 no son tan visibles y pues nosotros somos quienes tenemos que hacer ese control. Afortunadamente, y digo inicialmente afortunada, aunque viene de una situación desafortunada, las cosas han empezado a cambiar. Y han empezado a cambiar, ¿por qué? Porque desde la misma academia existe una mirada crítica, gracias, lo digo con todo respeto, a la desafortunada situación que origina el movimiento Me Too, ¿no? Originado una situación de acoso y de agresión sexual hacia las actrices concretamente.
Y en el mismo hilo de lo que estaba diciendo de Disney, lo digo porque yo soy en este momento de mi vida usuaria de Disney por la edad de mis hijos. Entonces, me sorprende, siempre he sido muy crítica con la situación de las princesas, ¿no? Obviamente yo soy enemiga de reproducir esos roles y de desarrollar esos estereotipos que plantean las princesas. Pero en ese mismo hilo, afortunadamente, la productora de Disney ha generado un cambio a raíz de, lo señalaba nuestra compañera cuando comenzaba este coloquio, señaló a Valiente, creo, y señaló a Frozen también. Fíjense que ha cambiado también en el cine infantil la mirada en relación con las mujeres. Frozen rompe los esquemas porque las protagonistas son dos mujeres y los papeles secundarios son de hombres. Entonces, y no hay príncipe que venga a salvarle la vida a la princesa. Es la princesa misma la que se salva. Y entonces en ese hilo Disney ha señalado y ha desarrollado toda una campaña para empoderar a las niñas, para cambiar ese pensamiento de seguimos siendo princesas, vamos ahora a empoderar. Bajo el lema, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y a mí me encanta. Sí, es pobre, es poco, pero creo que se han generado cambios. Y como yo les digo a mis estudiantes, en la Facultad de Derecho. Nunca hemos sido discriminados, vivimos en una sociedad maravillosa, pero si estamos aquí sentados, yo dando clase y ustedes tomando clases, gracias a los movimientos feministas que empujaron, y hicieron posible que yo esté acá hablando, ya he podido hacer una carrera y ustedes puedan estar sentadas escuchando. Entonces, creo que esa es una gratitud eterna que tenemos que tener nosotras las mujeres con el movimiento feminista, seamos o no feministas. Yo soy claramente feminista y voy por la vida, digamos, haciendo gala de esa calidad. Esto en relación con el cine, pero en relación con la literatura, yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo era una admiradora de Rousseau. Desde mi adolescencia, cuando en el colegio me presentan a Rousseau, dije, wow, Rousseau, qué maravilla, el contrato social, la democracia, pero un día me encontré con Del Emilio o de la educación. Y pues me interesé leerlo porque obviamente pues Rousseau es el padre de la democracia, uno de los padres de la democracia, y dije, vamos a leerlo. No sé si todos hemos tenido la oportunidad de leerlo, pero es un texto desafortunado y ahí me desenamoré y dejé de admirar a Rousseau. Claro, ¿qué plantea el Emilio? Un modelo educativo para el maravilloso ciudadano y un modelo educativo para la Sofía, que es la mujer que debe hacer feliz al hombre y educar, tener un hogar maravilloso y educar a los hijos y a las hijas fruto de ese hogar. Claro, sé que ustedes me van a decir, María Constanza, es un texto del siglo XVIII, no lo podemos criticar en estas circunstancias. Bueno, ya ustedes, mis compañeras han referido que el siglo XVIII es el siglo de las luces, el siglo donde la razón despierta. Y es el siglo también de las revoluciones. Por lo tanto, yo sí me considero con toda la autoridad para criticar a Rousseau por su texto. También en ese ejercicio, y digamos de fruto de mi experiencia, de mis estudios en España, tuve la oportunidad de conocer una historia tremenda de una escritora española llamada María Lejarraga. María Lejarraga es una maravillosa escritora, feminista además, pero invisibilizada porque ella escribió todos sus libros bajo el nombre de Gregorio Martínez, su esposo. Y obviamente le cedió los derechos de autor de todas sus obras.
María Lejarraga es una más de muchísimas historias, de mujeres que han tenido que trabajar a través de seudónimos o a través de nombres de varones para que su trabajo sea tenido en cuenta. Creo que de alguna manera todas nosotras como académicas hemos sufrido esa situación. ¿Cuál es su área de trabajo? Yo trabajo género. Ok. Como, vale, hay otras cosas más importantes como el derecho penal, como el comercial, ¿no? Los estudios de género también tienen un peso importante y porque nosotros queremos transformar la sociedad. Todas, absolutamente todas las espacios y ámbitos del derecho deben ser transformados por el género. Pero bueno, digamos que dentro de la literatura escrita por mujeres, hay que resaltar, además de los estudios feministas y los estudios de género, por ejemplo, nombres como Agatha Christie, Virginia Woolf, que han transformado y que han aportado muchísimo a la escritura por parte de las mujeres, Gabriela Mistral, Isabel Allende, Gloria Fuertes, que me encanta, que es una escritora, creo yo que es para niños, Lucía Echevarría también. En nuestro campo, ya ustedes nombraron los nombres que yo quería resaltar, que son Laura Restrepo y Ángela Becerra, por citar a muchísimas mujeres colombianas excelentes en el campo de la literatura. Solamente mencionar la necesidad de lograr una igualdad real en Colombia en el campo del desarrollo de la literatura, porque en el año 2016 las mujeres escritoras colombianas tuvieron que firmar un manifiesto protestando por una delegación de escritores que manda el Ministerio de Cultura a la biblioteca de París, a una biblioteca de París, donde había que mandar 10 representantes y mandan a 10 hombres escritores. Y el manifiesto de las mujeres dice, en Colombia también hay mujeres escritoras. Y evidentemente, pues es una tristeza que tengamos que llegar a estos estadios de protestas y de manifiestos. La doctora María Cristina señaló, digamos, de manera muy afortunada que la literatura es un instrumento para la educación en igualdad, evidentemente. También hay que resaltar qué queremos, ¿no? Si queremos textos escritos por mujeres o textos escritos por mujeres y para mujeres, o al menos con una conciencia de género. Entonces yo sí celebraría que todos los textos escritos por mujeres pudieran tener esa carga ideológica maravillosa, digamos que resalte y desarrolle la igualdad. Porque también hay textos literarios que reproducen la discriminación y hay textos literarios que legitiman de alguna manera la violencia sobre las mujeres. Entonces, empecemos nosotras mismas a hacer esos filtros que la sociedad no hace. ¿Por qué llamé a mi intervención desigualdades persistentes y deudas pendientes? Lo primero que debo, pues obviamente señalar es que hay una desigualdad persistente que a pesar de que en el discurso las cosas han cambiado, la realidad sigue siendo lamentablemente devastadora. Como hemos podido evidenciar, también ya lo hemos mencionado acá, los medios de comunicación han informado sobre el aumento de los casos de violencia sobre la mujer en los hogares, pues con motivo del confinamiento. Y yo corregiría eso. Yo creo que no, la situación no ha aumentado la violencia, yo creo que simplemente la ha visibilizado, ha permitido que nos demos cuenta de la realidad, ¿no? Es impresionante las cifras de violencia y la exposición en que nuestras mujeres están precisamente y el lugar tan agreste que es para una mujer que debería ser un sitio seguro, su propio hogar. Eso por un lado. Por un lado, los desastrosos índices de violencia de género o sobre la mujer. Y por otro lado, también leía yo en estos días
el nuevo concepto que ha surgido también fruto de la pandemia del síndrome de la mujer agotada y que tiene relación con lo que señalaba la doctora María José en relación con el cuidado y el autocuidado y en relación con la necesidad de hacer responsables a los hombres en ese cuidado, ¿no? La conciliación de la vida personal, familiar y laboral. ¿Qué pasa con el síndrome de la mujer agotada? En esta situación, las mujeres estamos, voy a decirlo, condenadas a cocinar, limpiar, además de cuidar los niños, asesorar las tareas de los niños. Y además de eso, nos toca rendir en el teletrabajo que ha tenido que se ha desbordado y que ni siquiera tiene límites de horario. Entonces, tanto que yo creo que eso se va a convertir en un problema de salud mental para las mujeres. Y señalaba un medio de comunicación, mujeres como, cuídense, cuídense, cuídense ustedes porque nadie más lo puede hacer, ¿no? Están ustedes expuestas, teniendo en cuenta, pues, esto es todo producto de esa división sexual del trabajo que se inventaron, porque nosotros tenemos el favor de ser madres y entonces como somos madres biológicamente, tenemos que cuidar los niños y cuidarlos y educarlos. Y pues no, también los niños tienen, afortunadamente, la mayoría de los niños tienen un padre acompañante. Entonces, en esa medida yo señalaba que la desigualdad es persistente. En relación con las deudas pendientes, bueno, ahí nos vamos podríamos tardar todo el día enumerando cuáles son las deudas pendientes de una sociedad en relación con sus mujeres. Lo primero que hay que señalar también, que ya lo señalaron muy acertadamente, es que la única salida es la educación. Yo siempre señalo, y en la universidad más o menos se burlan de mí porque ese es mi lema, que los derechos humanos son transversales a todo. Es decir, además de ser universales, los derechos humanos son transversales. Aplican y afectan a todos los ámbitos de la vida y del derecho. En esa medida, los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres son también derechos universales y derechos transversales. Por lo tanto, esa transversalidad hay que hacerla realidad. ¿Y cómo la hacemos realidad? Hay que entrar no solamente a educar a los niños y las niñas en las escuelas, sino que hay que transversalizar la educación de género en las facultades. ¿En cuáles facultades? Cine, arte, literatura, publicidad. Creo que allá hace mucha falta, digamos, una conciencia efectiva de género. Arquitectura, todas las, incluso odontología, las ingenierías, hay que meternos en todas las facultades a efectos de que esto sea una realidad. Y en esa medida, pues, también hay que ingresar con el enfoque de género y también, como lo señalaba la doctora María José cuando hablaba de las desigualdades de clase, con el enfoque interseccional, porque digamos que nosotros estamos expuestas no solamente a una desigualdad, a unas discriminaciones por razón de ser mujeres, sino que también confluyen en otras desigualdades que hacen más gravosa nuestra situación. Por tanto, hay que aplicar ese enfoque de género y un enfoque interseccional cuando confluyen diversas causas de desigualdad. Otro de las deudas pendientes que tenemos nosotros o que la sociedad tiene con sí misma, porque esto es una situación de hombres y de mujeres, hace referencia también a lo que nosotros queremos, ¿qué queremos como sociedad? Yo les decía que una de las causales, de los argumentos de defensa para señalar que, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los premios para las mujeres cineastas si es que no hay mujeres en el cine? Es un poco la defensa de la baja participación de las mujeres en la política. ¿De dónde vamos a sacar mujeres dirigentes si no hay candidatas?
claro, eso es un efecto de arrastre de la discriminación histórica que nosotros hemos soportado. Entonces, pues hay que empezar a cambiar, no podemos estarnos lamentando todo el tiempo y de manera perpetua, sino que hay que empezar a generar esos cambios. Por esta situación creo que es necesario implicar y favorecer dentro de los diferentes aspectos y áreas el ingreso de las mujeres en el cine, en la literatura, en el arte, en el derecho, en la política. Bueno, y en absolutamente todo. Ya repito que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos transversales. Bueno, por otra parte, yo creo que en Colombia, concretamente, hace falta un organismo de control y de vigilancia en relación con los contenidos de la publicidad, sobre todo, pero también de algunas películas, de algunos textos que reproducen esa violencia, ¿no? Creo que debería existir algún mecanismo de control y sé que ahí es una situación muy compleja porque confluirían o colisionarían el derecho a la igualdad como principio, como valor y como derecho frente a otros valores constitucionales o derechos fundamentales como la libertad de expresión, en fin. Pero creo que esto es un valor superior que podría tener algún tipo de peso mayor frente a otros derechos, porque además no es solamente un plus o un valor añadido en relación con las mujeres, sino es un plus en relación con la sociedad, con los niños y con las niñas que estamos educando. Entonces creo que tenemos que poner un control, un organismo que sé que en otros países existe, que por lo menos saque un informe diciendo, estos son las 10 propagandas que se llevan el top del sexismo. De modo que esta nos lleve a que la publicidad vaya pensando en unos controles de género más rigurosos. Bueno, más rigurosos es que no lo hay, porque la publicidad en este momento, pues lo que está buscando es obviamente vender, no respetar esos parámetros de igualdad. Y bueno, finalmente yo sí quiero insistir en lo que ya se ha mencionado acá, la igualdad es una lucha colectiva. Es una lucha colectiva que implica no solamente que nos involucremos las mujeres, sino que también los hombres se acerquen, se interesen y busquen cada día más la igualdad. Y por una sencilla razón, no solamente porque sea una situación de justicia y una necesidad de igualdad. Es porque todos los hombres del mundo tienen madres, tienen hermanas, tienen parejas, tendrán hijas y tendrán amigas. Y creo que es una cuestión que todos nos debemos ese derecho. Este mundo es un mundo de hombres y de mujeres y tenemos nosotros, hasta ahora hemos tenido que soportar bastantes injusticias. Creo que en esa medida yo no veo al patriarcado como si los hombres tuvieran algo en contra de las mujeres. Creo que todos somos víctimas del sistema. A los hombres también les toca ser valientes, guerreros, poderosos, proveedores, y eso también debe ser agotador. A las mujeres nos toca ser románticas, dulces, bonitas, maravillosas. Bueno, también somos chismosas, compradoras compulsivas, eso es lo que dicen de nosotros. Pero como no es verdad, yo sí le pido a los hombres que se impliquen de una manera comprometida con los derechos de, por lo menos, sus madres y sus futuras parejas. Hasta aquí es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia. La pregunta que tengo es, ¿cómo cree usted que la literatura y el cine puedan aportar a la acción colectiva del pensamiento del movimiento feminista y su lucha por la igualdad? Ya lo han hecho, ya lo han hecho. Desde el cine hay muchas películas que
involucran y reproducen la necesidad de una igualdad y también desde la literatura. Pero nosotras somos quienes tenemos que empezar a modificar esos roles y esos estereotipos que nos discriminan. Es que en realidad, miren, yo del análisis desde el cine infantil, pasando por el cine convencional, el cine para diferentes edades y el cine para adultos llamado pornografía, yo no veo sino desigualdad, es decir, reproducción de estereotipos. Es excepcional la película que en algún momento rompe con esos esquemas. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Los documentos ya están, las películas ya están, los textos ya están. Lo que nosotros nos corresponde hacer es filtrar. Si nosotros vamos a escribir, ¿qué vamos a escribir? Ser responsables con nuestro género. Y además, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué vamos a recomendar? Yo, como les digo, repito, tengo hijos en edad escolar y me sorprendo cada vez que abro los textos, porque reproducen esas desigualdades de género. Ya no es mi mamá me mima, no, pero son de otra manera, con imágenes que rompen eso que yo le he querido enseñar a mis hijos. Entonces, en mi casa yo les he intentado dar una educación igualitaria, pero salen a la calle y la socialización en el colegio rompe con esa educación. Entonces, creo que hay que buscar compatibilizar esos dos espacios, ¿no? Que desde casa se enseñen esos principios, esos valores, pero que también los colegios, y a través de la educación, a través de los textos escolares y a través de nuestra selección, de qué ven nuestros hijos, empecemos por cambiar. Mire, lo visual queda, lo que uno lee queda marcado para la vida. Una película nos marca la vida. Entonces, ojalá que nos marque la vida una película que sea respetuosa de la igualdad de género, porque de esa manera se llevarán hasta el final esos valores que se reprodujeron en esa película.